Pensamos que en esta época de las ómicas, en los laboratorios básicos se está generando mucha información muy compleja, difícil de interpretar y difícil de trasladar al terreno clínico. Entonces, en la práctica de la medicina de precisión, si no hay este traslado de los conocimientos básicos a la práctica médica, pues todo este conocimiento no tiene utilidad inmediata. Entonces, en la medicina de precisión se busca esto, se busca que el beneficio del paciente individual sea aplicado lo más pronto posible. Entonces, con esa idea toral fue que se propuso hacer este simposio, y lo que queremos hacer esta mañana es platicarles, sobre todo a los hematólogos clínicos, los hematólogos que ven pacientes con hemopatías malignas, cómo la citometría de flujo contribuye al mejor entendimiento y al mejor tratamiento de los pacientes con estas enfermedades. Tenemos entonces la participación de dos personas que tienen una gran trayectoria en la citometría de flujo, que son la doctora Lourdes Arriaga Pisano y la doctora Rosana Pelayo. La doctora Arriaga Pisano es investigadora asociada de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica, de la Coordinación de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, es miembro del SNIE Nivel 1, es doctora en Ciencias con especialidad en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y tiene una maestría con especialidad en Biomedicina Molecular por el CICATA. Ella nos va a hablar de la primera parte de este simposio, que es cómo es que a través de la citometría de flujo podemos identificar a las células sanguíneas normales. En una segunda ponencia, la doctora Rosana Pelayo nos va a platicar de cómo el inmunofenotipo medido por citometría de flujo nos permite entender la hematopoiesis en condiciones normales y en condiciones anormales. Y cómo hay una serie de nuevos conceptos que tienen que ver tanto con hemopoiesis normal y maligna, como con la capacidad también de injerto de tejido hematopoyético. La doctora Pelayo es licenciada en Química en QFB de la UNAM, realizó su maestría en Ciencias Biomédicas con enfoque en Inmunología y también su doctorado en la misma institución. Ella ha tenido una amplia experiencia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Unidad de Investigación Médica de Enfermedades Oncológicas, es investigador nacional nivel 2, tiene más de 40 publicaciones en su currículum y actualmente la doctora ha mudado afortunadamente su residencia al estado de Puebla, donde está en el CIBIOR del IMSS, y entonces ahora además es vecina de nosotros en Puebla, lo que nos permite tenerla más cerca y disfrutar más de sus conocimientos y sus ponencias. Entonces le voy a pedir a Lourdes que haga uso de la palabra. Muy buen día, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a los organizadores de este maravilloso congreso que celebra los 60 años de la AME. Realmente, como lo mencionó el doctor Alejandro Ruiz Argüelles, que para todos los que estamos metidos en el área de citometría, ya sea en aplicaciones clínicas o en investigación, él es nuestra referencia en el país. O sea, yo le digo a todo el mundo, él es el maestro de todos nosotros, ¿no? Porque además no solamente es todo lo que sabe, sino la generosidad con la que siempre ha compartido ese conocimiento, lo que nos ha permitido a los demás evolucionar. Y pues muchas gracias sobre todo a ustedes por estar aquí, porque nos parece de suma importancia el que establezcamos estos vínculos y estos acuerdos para todos trabajar por el bien de los pacientes. O sea, hacernos el trabajo más fácil a nosotros no solamente tiene que ver con crecer académicamente, profesionalmente, tiene que ver sobre todo con hacerlo cada vez mejor en pos de quien necesita esa información para mejorar su salud. Okay.
Y bueno, como ya lo mencionó el doctor Ruiz Argüelles, yo pertenezco al Instituto Mexicano del Seguro Social y también soy miembro y actualmente coordinadora del capítulo de citometría de la Sociedad Mexicana de Inmunología, que es también Associate Society de la International Society for the Advancement of Cytometry. Entonces, específicamente también en el IMSS tenemos una red de citometría en investigación y queremos hacer un ejercicio parecido a esto y estoy involucrada como parte de los coordinadores de esa red. Entrando ya en el tema, esta es una definición que todos ustedes dirán, bueno, es muy básica, es de libro, no se alerten, no va a ir de esto la charla, de hecho, vamos a ver cómo hoy día se pueden identificar, se puede obtener todavía más información que la que originalmente pensábamos con este tipo de tecnología que es la citometría de flujo, que es básicamente el que se puedan registrar los patrones de difracción y refracción de luz, generalmente hoy día un láser, generalmente de 488 nanómetros, o sea, luz azul visible, y eso nos hable del tamaño relativo, de la complejidad o granularidad relativa de los eventos, que por ejemplo pueden ser células diversas, como los leucocitos o los eritrocitos o cualquier otra, así como el poder interrogar y registrar acerca de fluorescencias. Y esto es lo que les da un poder muy interesante a esta técnica, porque podemos obtener esta información y de manera individual después proyectarla en sistemas de coordenadas, como serían los gráficos de puntos, donde se van a registrar esta información. ¿Okay? Las otras técnicas citómicas que se utilizan mucho tanto en investigación, particularmente en el área de inmunología, pero también en clínica, particularmente en el área de hematología, lo saben ustedes bien, pues son los diferentes tipos de microscopía, ¿okay? Y que nos pueden dar gran detalle de dónde están ubicados estos marcadores que estamos buscando. Y cuando hablo de marcadores no me estoy refiriendo a las fluorescencias. Me estoy refiriendo a lo que nos interesa saber, los diferentes tipos de CDs o de enzimas que pueden identificar las capacidades funcionales de estas células o el tipo de estirpe a la que pertenecen y o el grado de maduración en el que se encuentran. ¿Okay? En esta técnica, en las técnicas de microscopía podemos localizar esos marcadores. En citometría no podemos estar ciertos de dónde están localizados en esas células. Sabemos que están allí. Asumimos que pueden estar en la superficie o que pueden estar dentro, dependiendo del protocolo de manejo de la muestra para obtener esa información. Pero no estamos ciertos de su localización como si lo estaríamos en microscopía, y eso los hace técnicas complementarias. En algún momento se empezó a hacer una innecesaria competencia entre una y otra tecnología, y es innecesaria porque en realidad la información es complementaria. ¿Okay? Básicamente, lo que cualquier citómetro de flujo, no importa la marca, no importa el modelo, con que sea citómetro de flujo. Es más, hay citómetros que hoy día ya no necesariamente son de flujo, ¿no? Son de masas o son citómetros donde el alineamiento de las células que se analizan no necesitan estos fluidos, pero todos ellos basados más o menos en el mismo algoritmo de trabajo, se registra la información. Y de cada una de las células, que aquí equivaldría, por ejemplo, a esta línea, una célula, se va a registrar en cada uno de los detectores, que sería el tamaño relativo, la complejidad relativa, una fluorescencia que nos podría hablar del marcador que ustedes quieran, CD45, y P que nos podría hablar de CD34, por ejemplo. Se va a registrar un número. Todo lo que tiene aquí dentro este instrumento, a lo que nos lleva en buena medida es que esto registre ese número para cada uno de esos parámetros. ¿Okay? Generalmente, cuando se analizan muestras clínicas, se requiere un número mínimo de eventos que se hayan registrado. Estamos hablando de 5,000, 10,000, 30,000, 50,000 eventos. Así que lo único que tenemos que hacer es imaginar 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 filas de estas, y eso es lo que hace un archivo
de esa muestra que se analizó. Y como ustedes bien saben, a veces se tienen que correr 3 o 4 diferentes tubos o generar 3 o 4 diferentes archivos de cada paciente, dependiendo toda la información que queramos tener. Esa es la cantidad de información que se va a desplegar amablemente gracias a los programas de análisis que son parte de estos instrumentos. Los sistemas de coordenadas, que pueden ser gráficos de puntos o pueden ser histogramas o pueden ser gráficos de densidad, no importa tanto visualmente el cómo nos guste en esta parte, porque van a tener exactamente la misma información desplegada y con toda esa matriz numérica, estos programas también pueden ayudarnos a calcular los porcentajes, las medias, las medianas, los coeficientes de variación y cualquier otro valor que eventualmente nos pueda ser de utilidad para trasladarlo a un significado, en este caso clínico. ¿Okay? Esto no es privativo de los citómetros que son capaces de recabar esta información y ya, también lo pueden hacer los citómetros que además de eso utilizan la información que están obteniendo para poder separar a estas células físicamente. Si a alguien le interesa hacer esta selección física y luego, por ejemplo, hacer la genómica, el transcriptoma de esas células, pues lo que necesita es un instrumento que también es un citómetro de flujo, pero que se denomina sorter, o sea, que es capaz de hacer esta separación física. No todos los citómetros de flujo son sorters. Los citómetros de flujo que habitualmente se encuentran en clínica son citómetros analizadores. El precio es menor, por supuesto, tanto de operación como de adquisición, y la capacidad técnica de quien lo maneja también es diferente.